El Gobierno de La Rioja apuesta por no modificar por ahora el horario de toque de queda ni limitar los horarios de apertura de comercios, bares y restaurantes hasta el próximo 9 de abril. Es decir, apuesta por una Semana Santa que incentive el turismo en la comunidad. Adelantar el cierre de estos sectores a las 8, como el Ministerio de Sanidad había planteado durante toda la semana, no solo sería un toque de queda encubierto, sino que supondría un revés importante a las expectativas de sectores que llevan a sus espaldas mucho desgaste económico. La salud es lo primero, lo hemos defendido aquí muchas veces, pero la gran incógnita es si no estaremos condenados a ver subir la incidencia, tanto si se cierra a las 11 como a las 8. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Difícil disyuntiva realmente, pero el Gobierno ha apostado, con los datos actuales en la mano, por no introducir restricciones horarias, lo que dará oxígeno a la economía del sector servicios durante las próximas 2 semanas al menos, María. Así es, muy buenas noches, Óscar. Una decisión arriesgada sin duda porque la consejera de Salud y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que estamos ya en el comienzo de la cuarta ola. Los próximos días, las 2 próximas semanas, pueden acelerar y precipitar la llegada de esta cuarta ola aquí también en La Rioja si nos relajamos con el cumplimiento de las medidas anti-COVID que ya están vigentes. El Ayuntamiento de Logroño ha invitado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio. Lo han hecho a las 12 del mediodía en recuerdo de las víctimas que la pandemia ha dejado en Europa. Más de 1 millón. Una iniciativa de Eurocities, Red Europea de Ciudades, a la que pertenece la capital riojana. Continúa el juicio en la Audiencia Nacional de la supuesta caja B del Partido Popular. Esta mañana ha sido llamado el que fuera secretario general del partido en La Rioja, Carlos Cuevas, quien ha negado haber entregado los 200.000 euros para su blanqueo, tal como aparece en los papeles de Bárcenas. Por su parte, la exgerente del PP, preguntada también sobre los 200.000 euros, ha afirmado que lo único que recuerda es que era una ayuda. Tras alcanzar un acuerdo con distintos agentes sociales y con 73,8 millones de euros de inversión, el Gobierno de La Rioja presenta el nuevo Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023. Tiene en cuenta los colectivos más vulnerables, como los jóvenes o los parados de larga duración. El objetivo final, mejorar las condiciones de empleabilidad y la competitividad de las empresas riojanas. Aunque Jorge ha dicho que al respecto. La Guardia Civil ha concluido la denominada Operación Cachi con el desmantelamiento de 2 laboratorios tipo indoor para el cultivo de marihuana, instalados en 2 viviendas de alquiler que estaban ubicadas en Logroño y también en Ollón. La operación se ha saldado con la detención de 3 personas, 2 varones y una mujer de 36, 41 y 42 años, de nacionalidad española y residentes en Mendavia y en Logroño. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés se ha ejercitado esta mañana. Lo ha hecho en las instalaciones de Las Gaunas y lo ha hecho en una sesión abierta a los medios de comunicación durante media hora. Lo que se pudo ver el martes en el Mundial durante la visita de Félix Revuelta se ha confirmado esta mañana. Rubén Miño es el único portero disponible para la visita del Zaragoza este sábado. Bueno, pues ahí los hemos visto preparados para ese sprint porque mucho tienen que mejorar los resultados. Suerte para la UDL sin duda en este partido porque es con un rival con el que se va a jugar pues una de esas plazas de descenso. Hay muy pocos equipos para 4 plazas y el Zaragoza es uno de esos equipos. Ganar ese partido frente a los Maños sería una buena cápsula de oxígeno, desde luego. Así es, ese es nuestro deseo. Vamos a ver.
Cada año cuando llegan los puentes o los periodos vacacionales por verano, Semana Santa o Navidad, la Dirección General de Tráfico activaba operativos especiales de control sobre la seguridad vial. De la previsión de desplazamientos de este año y de las nuevas sanciones que prepara la DGT para los infractores, vamos a hablar hoy en Punto de Encuentro con la jefa de tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Óscar. Están a la vuelta de la esquina algunos cambios, como estábamos comentando, en las infracciones, con sanciones muchísimo más duras. ¿Cuándo van a entrar en vigor? Bueno, lo que es la modificación de la Ley de Seguridad Vial y lo que es la modificación en los puntos a detraer está todavía en proceso parlamentario. En breve sí que se espera esa modificación, aunque no hay una fecha establecida, aunque va a ser a corto plazo. De 3 a 6 puntos es, creo, lo que se va a pasar la sanción por utilizar el móvil en el coche. Ha quedado atrás ya el tiempo en el que lo del exceso de la velocidad iba a ser era la principal preocupación de las autoridades del tráfico. Bueno, ha quedado atrás hasta cierto punto, porque a día de hoy, no solamente en La Rioja, sino a nivel nacional, la segunda causa más habitual en cuanto a sanción y causa de siniestralidad es la velocidad. La primera es la distracción y de ahí precisamente esta modificación normativa para incrementar de 3 a 6 puntos el uso de móvil en la conducción. Pero sí que la velocidad sigue preocupando porque, por desgracia, seguimos viéndolo en los accidentes de tráfico. Y una duda que yo creo que tienen muchos espectadores, al menos yo la tengo, la hago por mí, pero creo que puedo hablar por boca de muchos espectadores. ¿El uso del móvil es tenerlo en la mano, es hablar por el móvil a través de manos libres o es incluso activar la llamada en el buscador, en el panel de control? Es el uso de móvil mientras que estás utilizándolo con las manos, con lo que conlleva que no estés plenamente atento a la conducción y que no tengas las manos totalmente libres para utilizar el volante. Ajá, bueno, entonces se puede activar una llamada a través del panel de control sin ningún problema y responder una llamada que entra por manos libres también. ¿Eso no distrae? Claro, la conducción? Ese es el problema. Porque me refiero, hablar y tener una conversación centrada con el otro interlocutor te despista también de la carretera y sin embargo eso no está prohibido. Eso es. Por un lado está ese uso de móvil, contestar un mensaje de móvil, utilizar el móvil con la mano, que sí que da lugar a esa detracción y que va a ser una sanción de 6 puntos, pero también hay que tener cuidado con la distracción. Muchas veces pensamos que por activar una llamada, estar hablando por el manos libres, no nos distraemos y sí que puede dar lugar, pues como por ejemplo cuando utilizas o manejas la radio, un navegador, a esa distracción, y también tiene que haber mucho cuidado con esas distracciones en la conducción. El año pasado fue un año verdaderamente atípico en todos los sentidos, también en el del tráfico, porque evidentemente hubo un periodo muy largo en el que había una movilidad restringida. Las carreteras, la verdad es que salvo para los que viajábamos en algún momento dado por una causa justificada, las autopistas y las carreteras eran un auténtico desierto. Sin embargo, nos hemos encontrado con la estadística del año 2020, con los datos reales de lo que ocurre en las carreteras, y pese a que se redujo un 30% la movilidad y el uso de las vías, no se produjo una reducción en la misma proporción ni de la siniestralidad ni de las sanciones. No sé cómo es posible eso. Pues es un dato muy preocupante para la Jefatura de Tráfico de La Rioja, porque además, tal y como indicas, más o menos esa proporción de reducción de movilidad también conlleva una reducción de siniestralidad y de sanciones a nivel nacional, pero no en La Rioja. En La Rioja sí que también hubo ese descenso de un 30% de la movilidad, pero por desgracia no se ha visto reflejado en la siniestralidad. Solo hubo un fallecido menos en vías interurbanas el año pasado con respecto al anterior, mientras que en heridos graves fue prácticamente el mismo dato. Y también las sanciones, hubo cierta reducción en cuanto a lo que fueron imponer sanciones, pero para nada en la misma proporción de lo que debiera haber sido según la movilidad. ¿Y la velocidad es todavía la sanción más temida por los conductores? O sea, sé que por parte de ustedes, de la DGT, de la Jefatura de Tráfico, le están poniendo mucha atención, están poniendo el foco en los móviles, pero no sé si por parte del conductor todavía lo temido es el radar, no encontrarse con un radar o no haber sido cazado por uno de ellos de los móviles, que claro, son los que te encuentras sin querer. Los fijos están ahí, sabes dónde está, frenas y luego, está mal decirlo, pero lo vuelves a acelerar.
Claro, eso también es algo un poco preocupante, que la idea de tener un radar en carretera, sobre todo los fijos, que se señalizan, que se avisan, no es para reducir la velocidad justo cuando vayas a pasar y luego volver a incrementarla, sino que estés concienciado de que si hay un radar es precisamente porque hay un problema en cuanto a accidentes en el que la causa es ese exceso de velocidad. Efectivamente, parece que sigue siendo la sanción más temida. En cuanto colocamos un radar móvil o hay un control de radar por redes sociales, circula esa información para prevenir de lo que es la sanción, cuando no tendría que ser ese el mensaje, sino que el mensaje tendría que ser cuidado, porque si hay radares en carreteras es porque nos preocupa y hay que vigilar esos excesos de velocidad. Hoy por hoy ya los radares son casi incontrolables, pese a lo que comenta en las redes sociales, porque hoy puede estar en cualquier sitio, y además están también avanzando en el uso de nuevas tecnologías a la hora de controlar el exceso de velocidad de los conductores, drones, nuevos sistemas. ¿Cómo está siendo su desarrollo en la comunidad? Bueno, al igual que en el resto de España, la idea es implantarse a corto plazo, pero en ello se está trabajando. Así que contamos con esos radares móviles cada día más avanzados. El Pegasus también es una herramienta que nos ayuda a sancionar y a vigilar, y también a corto plazo la idea es tener drones no solo para vigilar, sino también para sancionar. Están todavía en esos procesos de licitación, de adquisición de esos nuevos materiales, pero sí que en breve tendremos esos nuevos dispositivos para ayudar a controlar más y a vigilar más esos excesos de velocidad. La DGT fue uno de esos, yo creo recordar, primeros organismos que apostaron por campañas impactantes, ¿no? En aquella televisión pública en la que, cuando todavía solamente había casi 2 canales, con imágenes muy duras de accidentes, que me imagino lo único que trataban era de mostrar la realidad de lo que hay detrás de un accidente, que para los que no lo hemos sufrido, pues es algo muy desconocido y nos hace ser en algunas ocasiones demasiado valientes cuando deberíamos ser más conscientes. Sin embargo, ha abandonado esa línea durante muchos años. ¿Se plantearía la DGT, o usted como responsable de la delegación de La Rioja, plantearía usted en un consejo de la DGT volver a ese tipo de anuncios? Bueno, yo creo que son importantes porque es un poco lo que comentas, que parece que los accidentes de tráfico le pasan a otros y que a nosotros nunca nos van a pasar. No hay esa percepción del riesgo que puede conllevar un mal uso de un vehículo o del volante. Entonces sí que es muy importante que los conductores se sensibilicen y que sean conscientes de lo que conlleva. Esas campañas duras en las que te hacen ver la realidad, lo que puede pasar, cómo puede cambiar tu vida, la del resto de tu familia, sí que son necesarias muchas veces para que todos nos concienciemos y seamos prudentes en la conducción. Sí que creo que es una línea a seguir y que todavía falta mucho por hacer en ese ámbito. El conductor suele tender a normalizar lo que no es normal. O sea, yo creo que con la pandemia incluso podemos trazar cierto punto de semejanza. O sea, hemos normalizado lo anormal, que es asumir como normal que durante un mes subamos los casos en función de unos comportamientos, y luego, bueno, pues luego ya harán lo que tengan que hacer, los que tengan que tomar decisiones, y ya harán que baje. No sé si en los conductores podemos seguir ese mismo patrón de conducta. Sí, y además es algo que hemos visto mucho durante la pandemia, que hemos visto que al haber menos circulación ha dado lugar a muchos excesos de velocidad, a que el conductor se confía aún más porque conoce la carretera, cree que no le va a pasar, y que bueno, pues que si hay que hacer algo, que sea la administración. Entonces sí que efectivamente muchas veces no somos conscientes de que nosotros somos los responsables sobre nuestro vehículo, de nuestra conducción, de los pasajeros, pero incluso del resto de usuarios de la vía, que muchas veces, bueno, pues que circulan de forma responsable y al final son los que sufren ese accidente por causa de otros. El perfil del accidentado en La Rioja es el de un varón con una edad media, o una edad entre los 20 y los 29 años. Evidentemente los 20 tiene poca experiencia, los 29 ya muchos tienen muchos kilómetros ya a sus espaldas, pero el hecho de que sea el perfil del accidentado, no sé si podría llevar a pensar que es resultado de inexperiencia o de un fallo en la educación como conductor.
Bueno, creo que un poco todo, que por desgracia muchas veces son varios factores. Quizás se junte esa inexperiencia con esa falta de educación vial, de sensibilización, de prudencia, y luego también un poco lo que estábamos comentando, que cada día se ven más esas infracciones y esa falta de un buen uso en la conducción, que sí que vemos que se utilizan las tecnologías, los móviles, incluso un consumo de alcohol o de drogas en la conducción. Al final ese cóctel es muy explosivo en la conducción, entonces sí que vemos que los jóvenes muchas veces no son conscientes de esas infracciones y de esos usos indebidos del vehículo, lo que puede conllevar. Y respecto a los mayores, yo no sé, quizá la pregunta es un poco incómoda, pero ¿usted sería partidaria de limitar por edad la conducción? Bueno, al final tiene que haber una libertad de circulación y es un derecho que todos tenemos, pero más que indicar una edad en la que ya un conductor ya no pueda conducir, creo que sería más interesante el estudiar bien las condiciones psicofísicas del conductor. Muchas veces un conductor de 70 años está muy bien en cuanto a sus reflejos, a sus condiciones psicofísicas, y quizá uno de 40 pues tenga más defectos físicos o más problemas en esa conducción. Creo que quizá lo que sería más acertado sería un mejor estudio o un mejor reconocimiento médico de los conductores, o que no sé si de una forma más intensa o en un periodo más corto entre las prórrogas de los permisos de conducción, pero quizás yo iría más por esa línea de un mayor estudio y mejor conocimiento de las condiciones psicofísicas del conductor y cómo le pueden afectar en esa conducción. Porque ¿qué responsabilidad puede tener un centro de reconocimiento a la hora en el caso de un accidente con un conductor que una vez echados todos los análisis, los estudios técnicos, se pueda llegar a la conclusión de que técnicamente no era apto para la conducción? En la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Conductores ya indica cuáles son las condiciones psicofísicas que tiene que valorar un centro médico. Está ya tasado qué es lo que tiene que valorar, cómo hacer esa valoración y lo que conlleva esa falta de condiciones psicofísicas. Hasta qué punto sería necesario algún tipo de adaptación en el vehículo, restringirle el periodo en el que puede conducir, todo ello está tasado. Entonces, al final nosotros sí que hacemos uso de esa valoración del facultativo, nos fiamos de lo que dice y al final es la Jefatura de Tráfico la que le otorga el permiso de conducción o la prórroga del permiso de conducción. No es responsabilidad del centro médico el que al final nosotros le otorguemos ese permiso de conducción, pero sí que es verdad que nosotros nos fiamos plenamente de esas condiciones psicofísicas que ha valorado y el informe que el facultativo ha otorgado a ese conductor. ¿Se han endurecido las normas o los criterios específicos para que esos centros de reconocimiento consideren apto en las pruebas a los conductores? Lo que es el anexo que regula las condiciones psicofísicas a valorar por los centros médicos sí que se modificó hace unos años, pero sí que en este último periodo no se ha visto modificado. Sí que es algo que quiere replantearse la Dirección General de Tráfico y estudiar mejor hasta qué punto es necesario una mejor valoración de las condiciones psicofísicas de ese conductor. Estamos a finales de marzo. En cualquier otro año, no lo sé, porque como también es tan raro como el 2020, un poquito menos quizá, pero en cualquier otro año, marzo, abril, son esos meses en los que cientos y miles de jóvenes se lanzan a por el carnet de conducir para poderlo tener antes del verano. No sé si se reproduce en un año como este también esa situación o no. En cualquier caso, lo que sí que hemos vivido en el último año es un atasco a la hora de realizar las pruebas, los exámenes, tanto los teóricos como los prácticos. No sé si hay el atasco que se produjo hace un año con el cierre, o sea, con el parón absoluto de la actividad entre marzo y mayo, lo hemos recuperado plenamente, si se ha vuelto a generar algo y si la incorporación de un sexto examinador que hace poco se anunció para La Rioja puede acabar con esa situación anómala. Atasco como tal a día de hoy no hay, pero sí que es verdad
que venimos de una situación en la que durante un mes ha habido unas restricciones en la movilidad en la comunidad autónoma que ha conllevado que, aunque desde la jefatura sí que los examinadores podían examinar, las autoescuelas no podían formar aspirantes, por lo que al no haber aspirantes formados no se podían examinar. Eso ha conllevado que ahora sí que estemos examinando a esos aspirantes que se querían haber examinado hace unas semanas y no han podido. Entonces, atasco como tal no hay, pero sí que hay cierto retraso a causa de ese cúmulo. Pero para nada podemos hablar de un retraso. Sí que es verdad que además en breve se nos va a incorporar un sexto examinador a la jefatura. La idea es que incluso vayamos mejor a la hora de examinar a los aspirantes para que cuando sí que vemos que hay cúmulo, que es en verano, que no tengamos esa bolsa, que ese atasco que se nos puede producir en verano, que ya al tener un sexto examinador nos ayude a ir pues examinando a esos aspirantes sin que dé lugar a atascos, atrasos, etcétera. La cifra de nuevos conductores, de aspirantes a conductores de este año, por ejemplo, ¿guarda más o menos una proporción con la de años anteriores o la pandemia se está notando? Yo creo que la pandemia se está notando, quizá no en exceso, pero sí que se está notando que al final, pues también obtener el permiso de conducción conlleva un gasto económico, porque tienes que examinarte y hay que pagar unas tasas, tienes que pagar una autoescuela, entonces, pues conlleva un gasto económico que quizá ahora, pues muchos aspirantes han tenido que valorar si es el momento adecuado para hacer ese uso de ese dinero para obtener el permiso o no. Sí que se nota, aunque tampoco ha habido una caída drástica. Al final, muchos consideran el obtener el permiso de conducción como una herramienta, tener un permiso de conducir para poder encontrar trabajo, porque vas a poder utilizar el coche en tus desplazamientos al trabajo, etcétera. Entonces, al final, para muchos conductores o futuros conductores es una inversión. Sí que vemos que sigue habiendo aspirantes que se quieren examinar, aunque sí que hay un cierto detrimento comparado con el año anterior o años anteriores. Una de las causas que muchas veces se asocia a los accidentes de tráfico es el estado de las carreteras, de la red viaria. ¿Usted diría que las carreteras de La Rioja están en condiciones, no voy a decir óptimas, porque mejor que óptimo no hay nada, pero están en condiciones aceptables para una conducción segura? Bueno, nosotros lo primero somos Jefatura de Tráfico, Dirección General de Tráfico, dependemos del Ministerio de Interior, sí que llevamos a cabo la vigilancia en carreteras, pero no somos los titulares de la vía, no somos Fomento, o sea, las carreteras no dependen de nosotros. Pero partiendo de ahí y de esa seguridad vial que queremos implantar, sí que creo que las carreteras en La Rioja, pues como todo, pues es mejorable, efectivamente. Además, las administraciones tenemos que trabajar por ese entorno seguro, por esa mejora de las infraestructuras y una mejor conservación de carreteras siempre, porque al final eso afecta a la seguridad vial, pero creo que no está en el mal estado comparado con otras infraestructuras. Sí que creo, y pues sí que lo comento, que quizá lo que también haya que mejorar es el transporte como tal, lo que son las infraestructuras, la conectividad en cuanto a transporte ferroviario, pues autobuses, etcétera, de La Rioja con el resto de las provincias y del Estado, que quizá muchas veces se utiliza el coche y también pues hay esos accidentes de circulación porque quizá no hay otro medio de transporte alternativo a utilizar para desplazarte a otras ciudades. Una de las carreteras más temidas en esta comunidad es la Nacional 232. ¿Qué le dice ese número? Pues efectivamente creo que es la carretera que más siniestralidad hay, efectivamente, pero también creo que es la que más estamos trabajando, o al menos desde la Jefatura de Tráfico tenemos muy claro que por mucho que nosotros no somos los titulares de la vía, tenemos que ir de la mano siempre con los titulares, sea Estado como comunidad autónoma, y más en este caso, en el caso de la Nacional 232. Hemos trabajado mucho, ahí tenemos ese desvío obligatorio de vehículos pesados de la Nacional 232 a la AP68, porque al final que haya un accidente de tráfico entre un vehículo con un vehículo pesado, las consecuencias de un accidente no es igual que en cualquier otro tipo de vehículo que se vea implicado. Entonces sí que es una carretera en la que trabajamos mucho en las infraestructuras, con el titular de la vía, a ver qué podemos hacer para mejorar la seguridad vial, y en ello estamos. Sí que en breve queremos hacer también alguna pequeña obra que pueda mejorar lo que es la seguridad en la Nacional 232. Y la idea es seguir trabajando, pero ya no solamente desde la infraestructura, creo que también ese trabajo de las administraciones en la Nacional 232 también tiene que tener un reflejo en el propio conductor, que se tiene que concienciar. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que al haber menos vehículos pesados, menos circulación en la Nacional 232,
aumenta la velocidad de los conductores, se corre más. Es algo que también nos preocupa. No puede ser que tú veas que hay pocos conductores y lo que te incite es a correr más. No, al contrario, te tienes que concienciar y mentalizar que si estamos trabajando en esta y en otras vías es por la seguridad vial. Y al final el propio conductor también en la Nacional 232 como en otras tiene que ser consciente de ello y bueno, pues cumplir con la normativa. Me imagino que una vez detectado ese problema estarán ustedes poniendo remedio en forma de mayor vigilancia de patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Sí, es una carretera en la que efectivamente hay muchos controles de vigilancia, en la que la Guardia Civil nos gusta que esté, que haya presencia, no porque se quiera sancionar al conductor, sino que a ver si viendo la Guardia Civil, sabiendo que hay esos controles de velocidad, se mentaliza, se conciencia que no tiene que correr, que tiene que cumplir la norma, nada de adelantamientos indebidos, etcétera. Sí que efectivamente es una de las vías que más vigilamos y que más esperamos que el conductor se conciencie que debe cumplir las normas en todas, pero sobre todo en esta vía, y respetar los límites de circulación, que es algo que en la Nacional 232 nos preocupa. La verdad es que para todos aquellos que piensan que las sanciones de tráfico lo único que tienen es un afán recaudatorio, no habría más que recordar una cosa que acaba de decir usted hace unos minutos. Con poner un radar móvil 2 kilómetros después de un radar fijo, se recaudaría muchísimo, porque todo el mundo tiende a pisar el acelerador después de pasar por el fijo, evidentemente. El Supremo acaba de avalar el desvío de los camiones hacia la autopista. La medida va a seguir como hasta ahora. Me imagino que eso a ustedes, como responsables de la seguridad vial, les da oxígeno y les da cierta situación de bienestar. Nos da oxígeno, pero bueno, sobre todo nos da oxígeno porque jurídicamente y en el Tribunal Supremo se ha avalado que al final hay unos datos detrás de esta medida, hay unos datos que reflejan que se ha reducido la siniestralidad. El año pasado fueron 5 los fallecidos en la Nacional 232, pero es que hace nada estamos hablando de 15, 20 personas que fallecían en la Nacional 232. Ahora tenemos una media de 30 accidentes con víctimas en la Nacional 232, cuando hace 5 años estábamos hablando del doble o el triple de accidentes con víctimas. Al final no son datos, son personas que pierden la vida en la carretera y es en lo que nosotros queremos trabajar. Nos da cierto oxígeno, pero sobre todo porque nos muestra que al final es una carretera en la que hay que seguir trabajando por ese incremento de la seguridad vial y tomar medidas que ayuden a reducir la siniestralidad en esta carretera. Porque realmente el tránsito de camiones por la AP68 tampoco satura esta autopista. No es una de las autopistas de peaje con mayor densidad de tráfico del país. Y además es que antes de decidir tomar esta medida, ese desvío obligatorio, se hicieron muchos estudios a nivel de aforos, a nivel de intensidad de la vía, a nivel de qué tipo de accidentes teníamos en esta vía, y sí que vimos que era una carretera, la autopista, que sí que podía, ese traspaso de vehículos pesados a la AP68, que sí que podía circular sin ningún problema. La idea es continuar con esta medida pues con cualquier otra medida que veamos que sí que puede dar lugar a reflejar aún más la seguridad vial. Siempre se ha dicho que los mayores riesgos están en los desplazamientos cortos. Yo eso se lo he oído a casi a todos los directores generales de tráfico, y ahora pues precisamente nos vamos hacia unas fechas en las que más desplazamientos de ese tipo se producen, y precisamente no es que sean de las que más, es que pueden ser los únicos desplazamientos que se pueden producir durante las próximas semanas por el hecho del cierre perimetral de La Rioja y de que las vacaciones hay que pasarlas dentro de nuestra comunidad. Me imagino que eso les preocupa, porque posiblemente no haya habido otro año como el que puede haber ahora, con mayor número de desplazamientos dentro del territorio como en ningún otro momento. Efectivamente, nos preocupa, y más tras los datos que tenemos del año pasado. El año pasado, durante el periodo del estado de alarma, en La Rioja hubo 3 fallecidos, cuando era un momento en el que no podíamos salir de la comunidad autónoma. Durante el verano, los 3 fallecidos que tuvimos entre julio y agosto en La Rioja también fueron accidentes con víctimas mortales que se movían dentro de lo que es La Rioja para hacer un desplazamiento laboral, para nada para irse de vacaciones, ni tampoco largos trayectos. Entonces sí que nos preocupa, porque precisamente sí que vemos que lo que nos está ocurriendo es que tenemos una serie de accidentes con distracciones, con excesos de velocidad, con consumo de alcohol, de drogas,
en carreteras que muchas veces el conductor conoce, porque es un trayecto que hace de forma muy habitual para ir a segundas residencias, para ir y volver de su trabajo. Entonces, efectivamente, ahora nos preocupa especialmente. Para nada hay que contar con ese exceso de confianza en esas carreteras conocidas y más en un momento como este. Y ese tipo de carreteras, y precisamente en este tipo de fechas, en los festivos, se utilizan mucho por ciclistas. ¿Es un riesgo añadido a estas fechas de Semana Santa el incremento del tráfico en las carreteras secundarias de la comunidad con la presencia también de ciclistas? Bueno, los ciclistas los vemos cada día más, no solamente en La Rioja, sino en vías secundarias a nivel nacional. Desde la Dirección General de Tráfico tenemos muy claro que al final los ciclistas son unos más dentro de lo que es la movilidad. Cuando hablamos de movilidad no podemos hablar solo del coche, tenemos que hablar de un espacio seguro para todos los que conviven dentro de lo que es la movilidad, ciclistas, peatones, incluso patinetes y bueno, pues también el caso de turismos. Entonces sí que ahora los podemos ver quizá más, se acerca el buen tiempo, se acercan vacaciones de Semana Santa, etcétera, festivos, pero sí que al final tiene que haber un espacio seguro para todos, para ciclistas y para el resto de los usuarios. ¿Y estamos avanzando en el respeto a los ciclistas? Bueno, no sé si estamos avanzando, pero sí que al menos estamos intentando trabajar mucho en concienciar en que al final tiene que haber un espacio seguro para todos y un respeto mutuo para todos, para los peatones, para los ciclistas y para cualquier usuario de la carretera. Yo creo que las campañas de la Dirección General de Tráfico, y más ahora en el que estamos apostando por esa movilidad segura y sostenible y para todos, sí que tienen que ir en esa línea de concienciar mucho que al final también un ciclista tiene que poder circular seguro, al igual que un peatón en ámbito urbano, etcétera. Ese es un poco el trabajo que ahora tenemos adelante y ojalá ese respeto sea real entre todos. Hay un objetivo a medio plazo y es crear carriles para bicis también en las vías interurbanas. ¿Están esas carreteras o todas las carreteras acondicionadas o presentan las condiciones técnicas suficientes para crearlo? A día de hoy precisamente se está trabajando mucho en crearlos, entonces quizás sea porque no están del todo adaptadas a día de hoy, pero sí que la idea es ir adaptándolas para que esa conectividad entre los diferentes ámbitos interurbanos se pueda hacer también desde un ámbito ciclista. Así que en ello se está trabajando y creo que también es un paso acertado el que al final se creen esas vías de circulación para ciclistas y para otros usuarios vulnerables que también sea seguro para ellos. En cualquier caso, no parece España un país centroeuropeo en sus costumbres con el uso de la bicicleta. No sé si usted visualiza que a medio plazo Logroño, por poner la ciudad que tenemos más cercana, en la que posiblemente usted reside y que conoce mejor, Logroño podrá parecerse en un futuro a una ciudad centroeuropea donde la bici casi tiene más peso que el vehículo. Bueno, pues la verdad que ojalá, no sé si más peso que el vehículo, pero al menos un peso real en cuanto a una movilidad mucho más saludable para todos. Sí, hablamos de países europeos, pero es que Ámsterdam, París, hace 20 años no tenían esa movilidad que tienen ahora y no nos tenemos que ir tan lejos. Vitoria, San Sebastián, son ciudades que tenemos muy cerca, en las que también ha cambiado la movilidad y que sí que se ha adaptado a esta nueva movilidad también con bicicletas. Logroño tiene todas las condiciones, es una ciudad llana, es pequeña y si se trabaja en ello, hablo de Logroño, pero también del resto de municipios, pues yo creo que sí, que esa es la idea, avanzar en esa nueva forma de movilidad que al final es bueno, pues cambiar un poco la mentalidad de todos y concienciarnos de que este tipo de movilidad también es posible. Pues muchísimas gracias, Beatriz Zúñiga, jefa provincial de tráfico de La Rioja. Vamos a ver si la Semana Santa la podemos saldar sin víctimas mortales, sin heridos también, aunque bueno, pues hay veces que son daños colaterales inevitables, pero bueno, o evitables, porque todo accidente es evitable, aunque el riesgo cero dicen que no existe en esto. El riesgo cero quizá no exista, pero sí que es verdad que al final si un conductor respeta esas normas de circulación, no se distrae, bueno, pues va en la velocidad adecuada, no toma ese alcohol, esas drogas en la conducción, está claro que eso sí que realmente es un factor muy concurrente y muy grave en la conducción. Ojalá entre todos seamos conscientes de lo que conlleva este uso del coche
y del resto de vehículos, y entre todos consigamos que no solamente en Semana Santa, sino que en el día a día cada día veamos menos accidentes de circulación y sobre todo eso, con esas consecuencias tan graves como accidentes con heridos graves y mortales. Bueno, pues suficiente desgracia tenemos ya con la pandemia y con las víctimas mortales y con los enfermos que se están generando todos los días en todo el mundo, también en La Rioja. Vamos a ver si al menos en algo que sí que depende mucho de nosotros, de nuestra conducta, como es los accidentes de tráfico, como es conducir, lo podemos reducir y dentro de 15 días hablamos de que no ha habido víctimas en La Rioja en Semana Santa. Ojalá. Muchísimas gracias, Beatriz Zúñiga, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por estar en Punto de Encuentro en las 7. Gracias a vosotros.